bloque de fisiología, gran parte de las preguntas hacen referencia a la evaluación del intercambio gaseoso y al estudio de la insuficiencia respiratoria. Antes de adentrarnos en ese tema, vamos a aclarar algunos conceptos como son el transporte de oxígeno y la propia evaluación del intercambio gaseoso. Con respecto al transporte de oxígeno, es importante recordar que el objetivo último de la respiración no es movilizar aire al interior o exterior de los pulmones ni intercambiar gases, sino conseguir que el oxígeno llegue a todas las células del organismo para conseguir un adecuado metabolismo aerobio. El transporte de oxígeno, por tanto, dependerá no solo del contenido de oxígeno de la sangre, sino también de que la sangre se movilice de una forma adecuada, es decir, de que hay un adecuado gasto cardíaco. Así, el transporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno. El contenido de oxígeno, a su vez, depende de dos componentes. Por una parte, el oxígeno disuelto en sangre, que es proporcional a la presión parcial de oxígeno, y por otra parte, el oxígeno unido a hemoglobina, que depende de la concentración de hemoglobina y de la saturación de oxígeno. El componente disuelto en sangre es prácticamente despreciable. Por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno hay 0,0031 mililitros de oxígeno en la sangre. En cambio, por cada gramo de hemoglobina saturado al 100% hay 1,34 mililitros de oxígeno en la sangre. De tal forma que podemos asumir que el contenido de oxígeno es proporcional a la saturación de hemoglobina. Y por tanto, el mejor parámetro para evaluar el contenido y el transporte de oxígeno va a ser la saturación de oxígeno. La presión parcial de oxígeno, en cambio, es la mejor medida de la oxigenación de la sangre. Nos dice del oxígeno que llega al alveolo cuánto consigue transferirse a la sangre y nos va a ayudar a la evaluación del intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es el proceso por el que el oxígeno pasa del aire inspirado a la sangre y a su vez el dióxido de carbono pasa de la sangre al aire alveolar. Generalmente se evalúa el intercambio gaseoso mediante el cálculo del gradiente alveolo arterial de oxígeno, que como aproximación didáctica podríamos asumir que es la resistencia de la membrana alveolo capilar al paso al intercambio de gases a su través. Para calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno, tengo que restar a la presión alveolar de oxígeno la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno se puede calcular directamente en una gasometría. La presión alveolar de oxígeno no se puede medir directamente y se calcula a través de fórmulas. La fórmula para calcular la presión alveolar de oxígeno parte del hecho de que si esto es el aire ambiente, esto es la tráquea y bronquios y esto es el alveolo, al alveolo le llega el aire ambiente que tiene un contenido de oxígeno igual a la presión atmosférica multiplicado por la fracción inspirada de oxígeno. En el árbol traqueobronquial se añade agua al aire inspirado, con lo cual desciende la presión barométrica y a la presión atmosférica hay que restarle la presión parcial de agua. Además, en los alveolos se añade desde los capilares dióxido de carbono, que disminuye también la presión parcial de oxígeno, por lo que al oxígeno que llega en el aire inspirado hay que restar la presión parcial de dióxido de carbono en el alveolo, que tampoco la puedo medir, pero se sabe que por cada 0,8 milímetros de mercurio de presión de CO2 en la sangre hay 1 milímetro de mercurio de presión en el alveolo. Así que la presión parcial de oxígeno en el alveolo se puede calcular con presión atmosférica menos presión parcial de agua multiplicado por fracción inspirada de oxígeno y menos la presión parcial de CO2 dividido entre 0,8. Volviendo a la pregunta,
La tendencia natural sería contestar la opción 4, puesto que nos dice la saturación de oxígeno y el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Como acabamos de ver, el gradiente alveolo arterial de oxígeno es la mejor medida del intercambio gaseoso y la saturación de oxígeno es la mejor aproximación al transporte de oxígeno. Pero en el MIR hay que tener cuidado con todo. El orden de las respuestas está invertido, lo que invalida la opción 4 como correcta. Aunque teóricamente son las dos mejores medidas, su orden está invertido, luego es una respuesta falsa. La respuesta correcta es la 5, en la que me ofrecen como medida del intercambio gaseoso el cociente presión alveolar de oxígeno partido de fracción inspirada de oxígeno y como medida del transporte de oxígeno la saturación. El cociente presión alveolar de oxígeno partido de fracción inspirada de oxígeno, también conocido como cociente PAFI, se usa especialmente en el ámbito de cuidados intensivos o anestesia, cuando se usan fracciones inspiradas de oxígeno alto en los pacientes intubados. El cociente PAFI no es exactamente equivalente al gradiente alveolar arterial de oxígeno, pero tiene la ventaja de un cálculo mucho más fácil, solo hay que hacer una división. El cociente PAFI normal es superior a 300. Valores inferiores a 300 revelan insuficiencia respiratoria y valores inferiores a 200 revelan grave alteración del intercambio gaseoso. Un cociente PAFI menor de 200 en un contexto clínico adecuado es parte de los criterios diagnósticos para el síndrome de distrés respiratorio del adulto.